Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. Hoy es viernes, caluroso. En las últimas 36 horas he visto de nuevo esa capa de humo que se había disuelto un poquito a raíz de las lluvias que cayeron la semana pasada, pero de nuevo volvemos a tener esa capa de humo que nos envuelve, por lo menos en el Distrito Central. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucha discusión en los últimos días. Y lo vamos a abordar de la manera como todos los días contribuye Frente a Frente a construir una opinión pública, bien informada, sin sesgo y con toda la objetividad posible. Hoy vamos a hablar con sentido o con una perspectiva educativa sobre un término que en las últimas 48 horas, pues como les decía, ha generado bastante controversia en el país: el nepotismo. Uno de mis invitados se está preparando en este momento, le están colocando el micrófono, el otro ya está. Estaba invitado, ¿saben quién para hoy? Y nos había confirmado, Enrique Flores Lanz, pero como a las 8 de la noche se comunicó con la producción para decirle que a última hora había adquirido un compromiso, no sé si público, si familiar, y que por lo tanto le era imposible estar en Frente a Frente, pero ya teníamos a otro invitado que es del mismo partido de Enrique Flores Lanz, y hoy le agradezco a Gilberto Ríos porque en ese asunto, y te lo digo con toda franqueza, sí. Te lo digo con toda franqueza, si uno quiere hacer un programa lo hace con una sola parte, ya estuvo, pero la verdad que no tiene sentido, lo bueno es escuchar a ambas partes. Entonces ya está Gilberto por aquí. Bienvenido, Gilberto. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación en este momento tan importante de la historia de nuestro país y de una coyuntura tan develadora de los bandos, ¿verdad? Y de los intereses en juego. Yo creo que eso es lo que hay que poner en dimensión hoy, ¿verdad? Y eso es lo que la opinión pública hondureña debe pues realmente tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que estamos avanzando como gobierno y qué sectores se están oponiendo, que son los mismos sectores que siempre se han opuesto a las transformaciones de nuestro país. Así que nada nuevo bajo este sol, pero seguimos nosotros batallando, dando lucha, y lo que más me gusta es que a pesar de la opinión publicada, los termómetros de calle como los de 15 de septiembre del año pasado, 1 de mayo de este año, han sido sumamente satisfactorios para nosotros. O sea, la población tiene un enorme apoyo a la presidenta Xiomara, y sabe distinguir muy bien de dónde vienen estos ataques políticos, a qué intereses representan, ¿verdad? Y qué actores además los representan, porque ni siquiera han podido renovar en 13 años, ¿verdad?, a las vocerías de la derecha en nuestro país. Entonces hay una crisis de la derecha y es un problema para nosotros también no tener una oposición seria, una oposición que nos ayude a hacer gobierno con críticas sustanciales, ¿no?, de lo que estamos enfrentando. Bueno, entonces muy agradecido, Renato, gracias por esta oportunidad de estar aquí. Es la visión de Gilberto Ríos, y yo casi estoy seguro que la visión del gobierno del Partido Libertad y Refundación, porque todos los días se expresan.
Y aquí tengo al coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, don Luis Urbina. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, licenciado Renato. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, licenciado Ríos, y buenos días a todos los que nos están viendo. Buenos días, es un Luis. placer estar aquí en representación del Consejo Nacional Anticorrupción para que puedan apreciar los aspectos que cualquier persona que haya leído el estudio que se presentó de concentración de poder puede apreciar que es objetivo. Se establece en un parámetro y una línea de tiempo desde 8 años que tuvimos en el Partido Nacional, donde lo fomentaba y lo presidía Juan Orlando Hernández, y de igual forma el año con 4 meses que lleva el actual gobierno. Son señalamientos y establecemos maneras puntuales donde se puede apreciar que no estamos acreditando o estableciendo solamente el nepotismo. Estamos hablando de una concentración de poder que es algo que ya lo vivimos, algo que se criticaba por el gobierno actual, algo que en las calles se manifestaba, pero que actualmente tratan de darle una apariencia de que es algo normal, tratan de normalizar algo que nunca se puede normalizar. Eso es, y vamos a desvirtuar este tipo de circunstancias y vamos a hablar de la objetividad con la que cuenta el Consejo Nacional Anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en cuanto a toda la labor que se brinda por parte de nosotros. Bueno, gracias Luis Urbina, veo que no te intimida Gilberto Ríos. No, no habría ninguna razón por la cual. Aquí estamos personas sensatas que vamos a hablar acerca de fundamentos y todos claros acerca de la objetividad que tenemos cada uno de los mismos. Tendrías que temer, pero ya vamos a demostrarlo en el debate. No hay ningún problema. Nosotros como CNA nunca personalizamos las cosas. Es ahí la diferencia. Van a poder denotar la calidad en contra de personalizar las circunstancias. El modo de defensa es no atacar el informe. No han mencionado ninguna circunstancia concreta en ataque a este estudio. Lo que han mencionado es ataques personalizados, que también los vamos a desvirtuar, porque el CNA combate la corrupción no actualmente, lo hace desde el año 2014 específicamente con dirección ejecutiva, la actual, la abogada Gabriela Castellanos. Un punto concreto donde van a poder apreciar las diferentes denuncias que se han expuesto. Y no solo lo vamos a mencionar, sino que podemos apreciar aquí todas las denuncias, las andamos, que se han presentado ante el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, por casos de corrupción en contra del Partido Nacional. Pero vamos a entrar a detalles porque el tema principal es el estudio que presentamos. Son circunstancias concretas que queremos analizar. La pregunta con Luz Madrid, que después de 24 horas de oxigenarse, porque es bueno oxigenarse, ¿verdad, Luz? Descansar un poquito. Ya ha descansado estas 24 horas y ya volvió al trabajo, ya se incorporó al trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, licenciado Renato, muy contenta de estar con ustedes y compartir el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante en este debate hoy viernes 26 de mayo. Recordándole que hay diferentes medios a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también puede compartir sus comentarios y opiniones a través de nuestro Instagram, a través de nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN. El tema del día de hoy: ¿hay nepotismo en la administración pública de Honduras? Recuerde compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Y esa pregunta es general. Esa pregunta tómenla ustedes como una interrogante que abarca administraciones, vaya, si quieren pongámosle fecha desde el retorno a la democracia. ¿Hay nepotismo en la administración pública de Honduras? Claro, incluida esta administración, porque esta administración se ha referido a la de Rafael Leonardo Callejas, porque hablaron también de la administración de... No, ustedes hablaron de las últimas administraciones. Sí, nosotros lo delimitamos. Como es un estudio que va con base doctrinal, lo establecemos en un periodo de tiempo, desde el año 2014 desde el año 2006. Sí, hablaron de la de Lobo y de Juan Orlando Hernández. Sí. Entonces la pregunta va general. Además, yo estoy aquí para moderar. A mí me gustan los debates intensos, con ideas. A mí las descalificaciones no me gustan. Sí, aunque los programas se vuelvan así virales cuando se descalifican, cuando agarran vasos, cuando se trompean. Pero ¿qué gana Honduras? A mí me gusta el debate fuerte, intenso, con ideas, dialéctico. Y como moderador es lo que voy a procurar hoy hacer. Y después de la pausa.
Nacional Anticorrupción presentó el miércoles un informe sobre la concentración del poder en Honduras, figura que surge cuando los poderes del Estado están subordinados a uno solo. El Ejecutivo, según explicó la titular de esa instancia, Gabriela Castellanos. De acuerdo con el informe, la concentración del poder o redes de nepotismo entre funcionarios ya se había experimentado en el país entre el 2014 al 2021, cuando Juan Orlando Hernández estuvo en la presidencia. En ese tiempo, el exmandatario ubicó a su hermana, Hilda Hernández, como secretaria de Estrategia y Comunicación, mientras que Julia García, una de las hermanas de la ex primera dama, Ana García de Hernández, tenía un puesto en la Dirección de Planificación de la Secretaría de Gobernación. Por otro lado, Pedro Chávez, esposo de otra de las hermanas de la ex primera dama y también hermano de David Chávez, exdirector del Infop, fue asesor gerencial de la ANE. Pero el nepotismo también se observó por parte del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva. Su hija Rina, María Oliva, fue la directora del Banco Central de Honduras del 2020 al 2021. Su hermano, Arturo Oliva, administró la SAC en Choluteca, mientras que 3 de sus sobrinas también se ubicaron en cargos públicos. Una fue la gerente del Banco Central de Honduras en Choluteca, otra cónsula en Houston, Texas, y la tercera laboró en ARSA del 2014 al 2022. Lo más preocupante para el CNA es que ese mismo patrón se repite en la actual administración gubernamental, donde al menos 3 familias están siguiendo los pasos del gobierno anterior y tomando el poder del Ejecutivo, algunos ministerios y también del Congreso Nacional. Sobre este tema está la nota que nos preparó la periodista de TN5, Gabriela Lobo. Una burla al pueblo. Los hilos que tejen la concentración del poder en Honduras empiezan con la familia presidencial, porque los Zelaya Castro prácticamente instauraron una nueva era de nepotismo en el gobierno, según el CNA, ya que para nadie es desconocido que la mandataria Xiomara Castro tiene como asesores presidenciales a su esposo Manuel Zelaya y a su hijo José Manuel Zelaya Castro, mientras que otro de sus vástagos, Héctor Manuel Zelaya Castro, es su secretario privado. El nepotismo no se queda ahí, según el CNA, porque la hermana de la presidenta, Olga Doris Castro, es asesora ejecutiva de Convivienda. El cuñado de la gobernante, Carlos Zelaya, es el secretario del Congreso Nacional, y el hijo de este, José Manuel Zelaya, es el secretario de Defensa, mientras que la titular del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, es tía del yerno de la mandataria hondureña. Acaparar las plazas para colocar a sus familiares y allegados es llenar de parásitos a las instituciones estatales y enviar un mensaje a las nuevas generaciones que en el gobierno del familión el padrinazgo vale más que un doctorado. Mientras los apellidos más lucrativos concentran el poder para cuidar sus propios intereses, en otras regiones de Honduras los colectivos de Libre hacen contrapeso a las decisiones de sus antiguos camaradas, esos que los han dejado solos. Pero los parentescos dentro del gobierno van más allá del círculo presidencial, revela el informe del CNA, que también destaca el caso de los Moncada Godoy, encabezados por Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, que tiene laborando dentro de la administración pública a 4 de sus hermanos y varios sobrinos. Es más, dentro de Condepor se puede apreciar que ni siquiera fue en una institución distinta que se estableció a los mismos, fue en la misma, destacando roles importantes como el de inspectora general del Instituto de la Propiedad, verificación de deuda pública del Tribunal Superior de Cuentas, quien es quien analiza los movimientos financieros de los funcionarios públicos. Otra de las familias hondureñas que disfrutan las mieles del poder, de acuerdo a la investigación de la instancia anticorrupción, son los Flores Dubón. Enrique Flores Lanza es actual asesor legal de Casa Presidencial. Su esposa, Sonia Marlina Dubón, es la magistrada presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y los 3 hijos de ambos también son funcionarios. Uno es cónsul en Charlotte, Estados Unidos. Otro es subgerente de Facilitación e Infraestructura Turística del Instituto Hondureño de Turismo, y su hija, Laura Flores Dubón, es la directora de Asesoría Jurídica de la Comisión Reguladora de Energía. Sus hijos se encuentran en diferentes instituciones, empezando por Relaciones Exteriores, el Instituto Hondureño de Turismo, la CREE y la misma Casa Presidencial. De igual forma, destaca que una sobrina y también el cónyuge de una de las hijas de la pareja Flores Dubón conllevan una circunstancia que se encuentra en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Ante este panorama, el CNA pide al legislativo una ley que castigue el nepotismo en el gobierno. Pero este congresista explica que ya existe un anteproyecto de ley presentado por Mauricio Villeda que ha sido engavetado. La comisión ya cumplió de enviarla a la Secretaría del Congreso, quien la agenda para temas de discusión en el Congreso Nacional, y ahí es responsabilidad de la Junta Directiva para poderla someter. De acuerdo con el CNA, el nepotismo como mecanismo de concentración de poder es una práctica lesiva a la administración pública que permite abusos por parte de servidores públicos, además de generar un deterioro de la democracia y el Estado de Derecho. Gabriela Lobo, Telenoticias. El nepotismo también está presente en el Congreso Nacional, según el informe del CNA. La hermana del jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, es la procuradora regional en Olancho y su sobrina es consultora de la PGR. El papá de Hugo Noé Pino es el ministro de la Embajada de Honduras en Washington. La esposa de Russell Tomé es la directora de la Defensa Pública y su sobrina es asistente en la DINAF. En el caso de Harry Dixon Herrera, su esposa es consejera propietaria de Banprovi, mientras que la esposa de Marco Elio Girón es viceministra de Copeco. Mi esposa tiene una lucha de más de 20 años y su servidor de más de 25 años. Y dentro de la resistencia somos fundadores de este partido y creo que eso lo valoró la presidenta de la República y lo valora también el pueblo hondureño. Pero también hay que hablar de concentración de poder de la clase oligárquica del país, porque esta clase oligárquica también ellos se casan entre sí y también tienen mucho poder en el país. Bueno, pero en el Poder Legislativo no se puede pasar por alto el caso del titular del Congreso, Luis Redondo, porque su esposa Marisela del Carmen Bonilla es la directora de la Agenda Social de la Presidencia. Su sobrina Linda Margarita Redondo es la embajadora en Chile y su cuñada Fanny Patricia Durón es la jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto Penitenciario. En la entrega del premio Álvaro Contreras, la presidenta Xiomara Castro descalificó el informe del CNA al asegurar que la acusación de nepotismo y concentración del poder responde a pretenciosos ataques con infamia y manipulación para denigrar a los funcionarios del Estado y sus familiares. Se reprochó que el CNA guardó silencio durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, mientras los ahora exfuncionarios llenaban sus bolsillos con lesivos contratos de corrupción pública. Y allegados es llenar de parásitos a la... Mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice. Y hoy, mezquinamente, trata de confundir el trigo con la cizaña. Bueno, también Castro afirmó que no existe concentración del poder. Yo les pregunto, ¿cuál concentración de poder? Si en el Congreso ni siquiera podemos aprobar o ratificar, mejor dicho, un acta. El poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país. Castro reprochó al CNA que no intervino en la defensa de los ahora funcionarios mientras eran oposición y se enfrentaban al exilio y la resistencia en las calles. Defendió que los funcionarios del actual gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial son personas que colaboran con el proyecto de refundación nacional. Bueno,
Luego que el CNA denunciara una red de nepotismo de parte de la familia presidencial y funcionarios afines, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza salió al paso y la arremetió contra Gabriela Castellanos al señalar que ella los ataca porque no la quisieron apoyar para ser fiscal general de la República. Gabriela Castellanos nos ataca porque no quisimos apoyarla para ser fiscal general de la República. En su momento ella solicitó este apoyo. Nosotros consideramos que no era conveniente a los intereses de la población y por eso a ella, con un resentimiento, ahora está atacándonos incluso a nivel personal. Gabriela Castellanos fue impuesta en el CNA por Juan Orlando Hernández, con el único mérito que era amiga íntima de una amiga íntima de Juan Orlando Hernández. Durante toda la dictadura, Gabriela Castellanos guardó silencio. Cuando ya al final de su gobierno, los norteamericanos le pusieron una cruz en la frente a Juan Orlando, ella se tiró con rabia en contra de él, lo traicionó, después de que él la había impuesto y la había apoyado. Gabriela Castellanos con eso pretende congraciarse con la embajada americana. A Gabriela se le ha olvidado el castellano, habla español, pero piensa en inglés. Es decir, abogado. Entonces, ese resentimiento que tiene por no apoyarla para ser fiscal general es lo que hace que ahora nos ataque. Y es una causa, por ello es que lo está haciendo. Ella hace muchos señalamientos en el tema de la elección para la Corte Suprema de Justicia, también yendo más allá de sus atribuciones, pues atacó a varios que estaban en la lista, incluyendo a mi esposa. Entonces ese resentimiento de tipo personal la obnubila, la hace que vaya más allá de sus funciones, que no ejerza con el profesionalismo que debía hacerlo su cargo. Entonces, por eso creo yo que está descalificada para poder hacer ese tipo de señalamientos. Bueno, pues ahí están todas las versiones, ¿verdad? Ahí están todas las versiones, las hemos resumido. Las del CNA y también las de funcionarios de gobierno. Y según la RAE, nepotismo es desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Repito, esa es la definición de nepotismo de la Real Academia Española. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Según el diccionario prehispánico del español jurídico, utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal al margen del principio de mérito y capacidad. Miren que en Paraguay la ley 5.295 prohíbe el nepotismo en la función pública. Artículo 1, delito de prevaricación. La ley 5.295 que prohíbe el nepotismo en la función pública de Paraguay. Artículo 1, delito de prevaricación. Y así les tengo otros elementos sobre este concepto que vamos a debatir ya. Antes nos llega una información que entristece. Primero, partamos de este tuit del presidente del Congreso, de Luis Redondo. Con profunda pena les informo que este día ha fallecido el hijo de don Hugo Noé Pino, compañero de Junta Directiva y Congreso Nacional. Lamentamos mucho lo sucedido. Nuestra solidaridad para él y su familia, nuestro apoyo en estos difíciles momentos. Que en paz descanse y mucha fuerza en tan difícil momento. ¿Qué hijo murió, Urido? No estoy enterado, me estoy enterando también por el Twitter. Quiero hacer, ¿verdad?, patente nuestra solidaridad con el amigo Hugo Noé Pino, además de la directiva del Congreso Nacional, de la dirigencia de nuestro partido, y agregar que fíjese que es justamente uno de los temas de debate, ¿no? Y es el sacrificio familiar que se ha hecho durante todo este tiempo de resistencia y de oposición. Uno realmente abandona la familia y pues la familia es el sustento de uno en esto, y
Por eso es que para algunos no es comprensible lo de la presencia de muchos familiares de dirigentes políticos en el gobierno y lo han catalogado así como nepotismo y han tratado de centrar la atención en eso. Pero mire, la familia jugó un papel importante en general en todo este proceso de lucha, ¿verdad? Para muchos de los dirigentes nuestros. Y uno abandona mucho a la familia por este compromiso que ha tenido. Espero que hayan sido en circunstancias, pues, digamos, inevitables, ¿verdad? Y no accidentales, pues, o naturales, pero sí nuestra solidaridad con el compañero Hugo Noé, ¿verdad? En nombre, pues, del Partido Libertario de Fundación. Sí, igual extendemos nuestra solidaridad al doctor Hugo Noé Pino. Perder un hijo es el más terrible de los sentimientos que puede experimentar un ser humano, porque lo lógico es que nosotros, los hijos, enterremos a nuestros padres, no que nuestros padres nos entierren a nosotros. Es una expresión que yo la escucho desde hace muchos años, por eso hace unos 60 segundos que el Grillo fue el primero que vio el Twitter redondo, luego lo miró Carlos Andino y me comunicaron aquí por el retorno que había muerto un hijo de Hugo Noé Pino. Lo confirmaron, les digo, sí, lo está diciendo Luis Redondo en su cuenta de Twitter. Sí. Nos impactó. Así que a Hugo Pino, a su esposa, nuestra solidaridad, toda la familia de ellos. Vamos a tener más detalles en los próximos minutos y yo voy a recobrar un poquito la oxigenación y la estabilidad emocional, porque esto impacta, te lo digo, Luis. Sí. Esto impacta, Grillo, esto impacta. Sí. Y ya luego vamos a tomar el debate del tema, porque se ha incorporado también el exdiputado Aníbal Calix, que está en su casa de San Pedro Sula. Así que, Aníbal, bienvenido, buenos días. Gracias por haber atendido nuestra invitación ya tarde de la noche. No, igual, buenos días también a toda la teleaudiencia y a las personas que tiene usted también en el set. Definitivamente también antes unirme a las muestras de condolencia por esta situación de don Hugo Noé Pino. Esperamos que Dios le pueda dar las fuerzas necesarias para una situación de esta naturaleza, que obviamente, como usted bien lo mencionaba, es algo que nosotros no nos preparamos y tampoco realmente la consideramos como padres. Así que fuerzas para don Hugo Noé y nuestras oraciones también para él. Volviendo al tema, Renato, yo quisiera tal vez hacer 3 puntos importantes. También que la población entienda que si nosotros, el informe se enmarca dentro de la última década, pero esta es una situación recurrente en la gobernanza de nuestro país. No podemos ir hasta los comienzos de la llamada democracia en Honduras, que esta situación se da. Sí quiero resaltar también lo contradictorio que es hasta cierto punto para partidos progresistas como el Partido Libertad y Refundación, que una de sus banderas es la igualdad de oportunidades. Pues definitivamente que el nepotismo es un atentado contra la igualdad de oportunidades. Después también, desafortunadamente, nos confirma que al igual que los gobiernos anteriores, los objetivos principales son objetivos prácticamente de partidos. ¿Y por qué decimos esto? Porque si el objetivo fuera Honduras, usted definitivamente que quisiera gobernar con las personas más capaces, y la meritocracia sería el factor determinante para la contratación. Pero en este caso lo que prima es la confianza personal con el líder. Y esto en lo que resulta es que siempre va a estar primero el objetivo partidario. Y después algo que quiero también mencionarlo, porque me parece que debemos enfocar nuestros esfuerzos en la solución, y es que si analizamos, nosotros venimos de gobiernos de ultraderecha, con el Partido Nacional, y ahora tenemos un partido diametralmente opuesto en el sentido ideológico, pero aún así el modelo de gobernanza es a través de lo que se considera el nepotismo, o de tener esas personas cercanas en los puestos claves que al final, no podemos negar, controlamos de esta manera. Entonces,
cuando nosotros vemos cómo se repite una conducta administrativa, debemos de regularla. Y es por esto que debemos de tornar nuestra vista hacia el Congreso Nacional, donde desde el 16 de febrero del año 2022, el diputado Mauricio Villeda presentó un proyecto de ley que se turnó a la Comisión de Ética y Transparencia, de la cual la presidía en ese momento el doctor Umaña, y algo que quiero hacer notar, Renato, es que esta comisión solicitó una opinión de parte de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Cuentas, del Consejo Nacional Electoral, y se apoyó también en dos organizaciones de sociedad civil, Abogados Sin Fronteras y el Consejo Nacional Anticorrupción. El 25 de agosto se dictaminó favorable esta iniciativa de ley y bueno, ya lleva casi 9 meses esperando que el diputado Redondo o el diputado Zelaya, no sé quién es el que hace la agenda en el Congreso Nacional, la coloque al Pleno para que entre a discusión y aprobación. Entonces, aquí nosotros debemos definitivamente de ser claros con la ciudadanía, si esta es una situación que nos incomoda y que nos debería de incomodar, porque pone en riesgo realmente los objetivos de país, debemos nosotros de hacer la exigencia sobre nuestros diputados, nuestros representantes, para que esto sea discutido y de una vez por todas eliminemos este debate de si tiene méritos por haber estado en la calle, si tiene méritos por ser cercano al líder, y nos enmarquemos dentro de la ley y dentro de una regulación que independientemente de la ideología o del tipo de partido que esté en gobierno, tengamos nosotros lo que buscamos como país, que las personas dentro de obviamente de los partidos políticos que llegan a ser gobierno, las personas más capaces sean los que tengan los cargos que son tan importantes para la administración pública y que son determinantes en función de los resultados que queremos nosotros como país. Muchas gracias, Aníbal Calix. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, en países donde se ejerce la meritocracia, en su concepción de darwinismo social, el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Viene determinada por el propio empresario, propietario y gestor de los bienes de producción en su propio interés y provecho. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de equidad a las funciones públicas de su país, por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de equidad a las funciones públicas de su país, por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público. Bueno, dicho todos estos insumos y escuchado a Aníbal Calix con su reflexión, él va a participar en el debate. Toca el turno a Gilberto Ríos, dirigente de Libertad y Refundación, y Luis Urbina, coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción. Voy a comenzar con Luis Urbina y el porqué de esta denuncia formulada por el CNA, que ya la han dicho, pero vale la pena repetirla en resumen en frente a frente y luego la intervención de Gilberto Ríos. Luis. Claro que sí. Licenciado Renato, primero mis condolencias al diputado Hugo Noé Pino. Eso no es algo fácil y como le mencionamos, el CNA no mira nada de partidos, no desea este tipo de acciones jamás las reprochamos. Esperamos que sea algo natural y solamente queríamos establecer ese punto en primer lugar. Después, adentrándonos ya al tema, es interesante hablar y establecer una serie de circunstancias concretas. El tema principal no es el nepotismo. Muy bien. El tema principal del estudio es la concentración de poder. Una de las causas de la concentración de poder, la existencia del nepotismo, que conlleva un quebrantamiento del Estado de Derecho. Después, una falta de democracia y de igual forma fomenta la corrupción. Estos son los aspectos que hace un llamado del Consejo Nacional Anticorrupción.
La denuncia, no sé si recuerdan, hace unos 7 meses se presentó un estudio social por parte del CNA, parálisis sanitaria. Es de la misma forma, ponemos y exponemos. Lo que antes era malo, ahora se está buscando dar apariencia como que es bueno, pero en realidad sigue siendo malo, solo son diferentes actores. En primera instancia, es una radiografía para que se autoevalúen las autoridades actuales. Nos cabe mencionar que es la primera parte de este informe. El Consejo Nacional Anticorrupción va a seguir estableciendo si esto se está expandiendo o si en realidad van a tomar la decisión a cumplir en su totalidad el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Porque aquí no estamos hablando de unas masas que se encuentran haciendo huelgas, haciendo distintos movimientos, estamos hablando ya de la administración pública. Esto no es una empresa privada. Eso tenemos que estar claros. Otro punto concreto es establecer directamente cuáles son las consecuencias. ¿Qué mejor ejemplo que el gobierno anterior? Concentración de poder. Si me puede ayudar con las filminas, licenciado Renato, que mandamos, solo para poner unos diagramas que ustedes ya los conocen, pero queremos dar y hacer el punto para que puedan apreciarlo. Tenemos al Partido Nacional. En primer lugar, tenemos esa concentración de poder. Mire, licenciado Renato, público que nos está viendo, licenciado Ríos, esa fue la concentración de poder que se brindó en los 2 periodos de Juan Orlando Hernández. Esta circunstancia concreta que llevó, un quebrantamiento del Estado de Derecho. ¿Cómo? Violentando la Constitución de la República en más de una vez. Es ahí cuando podemos apreciar directamente la reelección ilegal que se realizó. Van a ver, varios de esos actores fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que aprobaron y dieron su sensatez para violentar la Constitución. En este momento, ¿qué pasaba y qué sucedía por parte del pueblo? Se mencionaba una circunstancia concreta que no querían más de lo mismo, no queremos más de lo mismo. Esas son las disposiciones, no queremos repetir este tipo de errores. Debemos ver que tienen al Ministerio Público, tienen el Poder Legislativo, Poder Judicial y todos encima y a la subordinación del Presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo, violentando directamente el artículo 4 de la Constitución de la República, de la independencia de los poderes del Estado. De igual forma, se crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde lo integran los 3 poderes del Estado, el Fiscal General, Secretaría de Defensa, entre otros, y de esta disposición están al libre albedrío de lo que disponía el Presidente de la República. Bueno, que dispone, porque actualmente se mencionó y se satanizó dicha figura, como ser el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero se está utilizando y convocan a reuniones urgentes para reprimir al pueblo que ha salido, solamente porque no se está de acuerdo con ciertos puntos de vista que se tiene la libertad de establecerlos quien sea. Esos son aspectos que tenemos que dejar en concreto. Ahora pasemos a la otra filmina, si me pueden ayudar, para que miremos cómo en un año, 4 meses, tenemos este tipo de concentración de poder. Cabe mencionar que el CNA denunció al gobierno de Juan Orlando Hernández. No es primera vez que hablamos de concentración de poder, nada más que todo el mundo ha hablado acerca del nepotismo. Esa es la circunstancia concreta donde tenemos que hacer la división. Se denunció, por poner un ejemplo, a la exministra de Salud, a la licenciada Alma Consuelo, en el sentido de un nepotismo que tenía en la misma secretaría. El nepotismo de ICF, mecanismos estructurales de cómo el gobierno nacionalista utilizaba estas figuras para concentrar el poder y quebrantar la normativa. Y en la actualidad, lo que antes se criticaba es lo que estamos viendo que se está resumiendo. No es que el CNA propició este accionar, jamás en la vida. Son circunstancias concretas donde podemos apreciar que es el mismo modus operandi, las mismas disposiciones. Lo que pasa es que hay una hegemonía directa en que se menciona el nepotismo no es sancionado, es con sistemas de confianza. Pero cuando hablamos de confianza, hacemos la pregunta, y es más, qué bueno que nos acompañe el licenciado Ríos, para que nos establezca él. En realidad no confían en nadie más del partido, nadie más dentro del partido, porque ellos dijeron que íbamos a ser distintos con este gobierno. No existe meritocracia, nadie más tiene las mejores condiciones que los puestos actuales donde están brindando. Esa es la interrogante que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son las disposiciones para quebrantar el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público? Que saben cómo es que surge el mismo, por lo dispuesto en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. De ahí es donde surge la necesidad de crear un código de conducta ética del servidor público. Son las disposiciones. Lamentablemente no existen sanciones para el nepotismo, pero esta concentración de poder, estamos haciendo un llamado de manera con un estudio doctrinal, donde establecemos los parámetros concretos sin hacer personalizada la causa. No es porque quiero señalar al Partido de Libertad y Refundación, no, nada que ver. El punto es ver que ya lo tuvimos, que fue denunciado por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Si me pueden apreciar aquí, tenemos más de 140 líneas investigativas que se han presentado ante el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, pueden agarrar cualquiera que gusten. Se denunciaron los hospitales móviles, el caso de la ex primera dama, Roselena Bonilla, todos estos casos donde 27 han sido judicializados hasta el momento. Si el Consejo Nacional Anticorrupción tuviera el ejercicio de la acción penal pública, hubiéramos judicializado todos estos casos de corrupción, que hasta se los traemos en viñetas para que puedan elegir cuál quieren ver. Todas estas circunstancias concretas no es el único accionar que hace el CNA. El CNA, además de ello, fomenta y capacita a funcionarios públicos para fomentar el combate a la corrupción, para capacitarlos en el uso adecuado del Código de Conducta Ética del servidor público. Excelente. Además de ello, tenemos pasantías de jóvenes anticorrupción. Todas estas disposiciones son no solamente el combate a la corrupción, sino la prevención del mismo. Aspectos que tenemos que analizar de manera objetiva, quitarnos ese sesgo político de que me están señalando a mí, porque esa persona que se sienta señalada es porque de verdad está incumpliendo y se siente identificado con el informe que señalamos. No es algo personalizado. Como pueden apreciar, está tanto la estructura de Juan Orlando Hernández como la del Partido de Libertad y Refundación. Bueno, voy a resumirlo en 15 segundos. El CNA dice que lo que pesa en ese informe es la concentración del poder, que la concentración del poder lleva a la corrupción y que una de las manifestaciones de la corrupción es el nepotismo que se hizo en el gobierno de Juan Orlando y que se está haciendo aquí en el gobierno de Xiomara Castro. Gilberto Ríos, después de la pausa, con las valoraciones de este criterio que emite Luis Urbina, el coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN, y también a través de nuestro WhatsApp. Nepotismo siempre ha existido en todas las administraciones en Honduras, pero este gobierno ha sobrepasado los niveles de corrupción. Lo que antes era malo sigue siendo malo. No sean de doble discurso. Libre es lo peor que nos ha podido pasar a nuestro país. Estemos alerta para defender la paz, democracia y a Honduras. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Claro que hay nepotismo, la presidenta y sus funcionarios quieren defender lo indefendible. Mis respetos para el CNA y mis felicitaciones a Gabriela Castellanos. Le ha demostrado al Libre lo que es ser imparcial y denunciar y evidenciar todo lo que es malo ayer y lo que es malo hoy. Continuamos con más mensajes. No hay forma en que se pueda negar ni justificar el actual y mayor nepotismo de nuestra historia de la administración pública. Igual no se puede disfrazar que es corrupción, aun cuando envíen colectivos o incrementen las invasiones a la propiedad privada. Continúa enviando sus comentarios a través de @Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gilberto, has escuchado a Luis Urbina decir que lo que ellos denuncian es la concentración de poder porque esta lleva a la corrupción que, entre otras manifestaciones, presenta el nepotismo. Sí, bueno, no sé por dónde comenzar, también por lo que dijo también el diputado Aníbal Calix, ¿no? Porque, bueno, primero advertir, ¿verdad? Y estamos frente a dos elementos principales, ¿verdad? Uno, instalar en la población el tema del nepotismo, ¿verdad? Ese es digamos, la guía del ataque, ¿verdad? Contra la presidenta Xiomara, su familia, además, porque esto viene en respuesta, esto es bien curioso, ¿verdad? Esto viene en respuesta
porque cuando Marlon, ¿verdad?, y su equipo empiezan a hacer todas las investigaciones en este país sobre el tema de los evasores fiscales, la gran batalla ahorita es contra el cartel de los evasores fiscales, ¿verdad?, o sea, de la ley de justicia tributaria, nos empezamos a encontrar que efectivamente, que esto, Luis, por ejemplo, eso nunca te lo van a poner a investigar o a estudiar, ¿me entendés?, ahí en la institución, porque esos son los intereses de la institución que vos desgraciadamente representás. Digo desgraciadamente porque creo que sos hondureño, ¿verdad? Sí, bien. Sí, entonces son intereses que no son los intereses del pueblo hondureño. Mira, yo he peleado por la corrupción desde el movimiento, contra la corrupción desde el movimiento estudiantil desde hace más de 28 años, 95, comencé creo, 90, no me acuerdo. Y mi familia a su vez peleó contra gobiernos militares, contra regímenes, contra la doctrina de seguridad nacional, los verdaderos actos de corrupción. No, nada, tonterías que... No, mira, es ofensivo, altamente ofensivo, ¿verdad? Y para que te des cuenta de quién sos instrumento, porque no lo sabes, por supuesto. Es ofensivo que comparen un cartel de narcotraficantes como era el Partido Nacional con una elaboración de fotos de familias y parentescos, que no te describe absolutamente, o sea, eso es un acto de corrupción en sí mismo. Ustedes mismos dicen que esos son condiciones que pueden fomentar las condiciones, eso no es un acto de corrupción. Eso no es un acto de corrupción y nos estás poniendo a la par de un cartel de narcotraficantes. Entonces, otra cosa que se quiere instalar es la comparación entre el gobierno de narcotraficantes, crimen organizado, sectores financieros, capital transnacional, ¿verdad?, y la gestión de la presidenta Xiomara Castro en un momento donde el país está completamente polarizado y hasta convulso, porque estamos por fin pidiendo que los sectores de familias, ¿verdad?, muy pequeñitos del país paguen impuestos. Y ahí esa fue la gran ese es el ¿cómo se llama?, el instrumento, ¿verdad?, el CNA, ¿verdad?, que ya, yo creo que ya ha sido más que caracterizado de una manera así proverbial por la presidenta Xiomara. ¿A qué intereses representa? Hay que ver si esas instituciones que también lo respaldan están de acuerdo con esas líneas investigativas, por favor. Si ese es el trabajo de investigación, o sea, yo también te puedo pasar el teléfono de Oscar Rivera del Registro Nacional de las Personas y puedes hacer un montón de arbolitos familiares y hacer un montón de papeles, que eso no estás combatiendo la corrupción en el país. Y por favor, todos conocemos el papel del CNA durante la dictadura, que nunca adversó a Juan Orlando Hernández, nunca, ¿verdad? Nunca lo señaló él directamente, sino hasta que ya había sido acusado por Estados Unidos, porque está en la misma línea de la estrategia norteamericana de control del país. No sé si lo sabías, Luis, pero yo te dije que yo no sé cómo es, bueno, vos debes ser muy valiente, ¿verdad?, que te ocurre venir aquí a representar una institución donde incluso, Luis, para que vos tengas una idea, porque te miro, pues creo que joven, de ninguna manera te quiero menospreciar por eso, al contrario, con admiración, ¿verdad? Pero dentro de las oficinas del CNA se planificó el golpe de Estado, fíjate. Ahí pasábamos nosotros, mirá, rayándolos, corruptos, golpistas, cuando estaban asesinando al pueblo, hace 13 años. Ahí mismo, en esas oficinas. Entonces, ¿qué confianza crees que podemos tener en esa institución? ¿O cómo crees que nosotros caracterizamos esa institución? ¿O cómo crees que nosotros vemos esos informes de arbolitos genealógicos? Porque justamente nosotros, le cuento al pueblo hondureño, gracias al esfuerzo de la abogada Rixi Moncada, al Frente del Azar, de todo el equipo económico del gobierno y por supuesto de la voluntad de la presidenta Xiomara, se ha llegado ya a identificar las familias, los grupos familiares, que nosotros, como nosotros tenemos ética, ¿verdad? No vamos a venir aquí con arbolitos de todas las familias, 25 familias que controlan económicamente este país y que están ahí detrás justamente de estas instituciones que vos representás y de los intereses que vos venís a representar acá. Eso es lo penoso de que te manden como carne de cañón a morir, ¿me entendés? Yo miré hasta a Renato preocupado cuando te estaba oyendo porque no hay un solo argumento. En 15 segundos resumió nada y no tenés nada contra el gobierno. Ahí no hay un acto de corrupción en el gobierno. Pero es la espectacularidad. Con esa espectacularidad, hasta vulgar me parece como lo ha hecho el CNA, ha hecho de la corrupción, ha hecho entretenimiento. Ustedes han ido yo afortunadamente nunca he tenido el tiempo para perderlo ahí, pero en las presentaciones de corrupción que hacen el CNA les ponen luces, les ponen pantallas, hacen unas presentaciones que son carísimas y venden literalmente como un entretenimiento a la corrupción porque viven de eso justamente, ¿no? Pero en realidad, en esencia, el combate a la corrupción
No se ha avanzado por el tema del CNA. Ahorita estamos disputando la ley de justicia tributaria, estamos disputando la ley de apoyo o la adhesión al Banco Andino, por ejemplo, y también estamos disputando el fiscal general. Esos eran los centros del debate. Y justamente en este momento de debate nacional, donde se están tocando intereses estructurales, donde se está yendo más allá, aparece el CNA con arbolitos genealógicos para atacar la corrupción, para prevenirnos de que ahora viene la corrupción. Y miren, hay otra cosa sumamente tendenciosa, además de que es inaceptable. Mira, es inaceptable, ojalá que pudiera tener alguna decencia el CNA y pedir disculpas. Es inaceptable, te lo juro, que pongas un cartel de narcotraficantes a la par de personas decentes que han luchado por este país y que están haciendo en la función pública, están, como dicen ustedes, los representantes de la empresa privada, están sudando la camiseta, dando la mía extra, ¿verdad? Comiendo pizza en horas extras para poder compensar todo el trabajo que hay que hacer en el Estado por el desastre que dejó la narcodictadura, que básicamente la acompañó tanto Gabriela Castellanos como todos los voceros que han salido a atacar el gobierno de Xiomara para desestabilizarlo. Entonces, yo te digo que no sé, o sea, que no me quiero meter ni en los temas que hemos reprimido al pueblo. ¿Cuándo hemos reprimido al pueblo? 830 protestas el año pasado, ¿cuándo fue reprimida? Que el Consejo Nacional de Seguridad lo estamos utilizando, si quisimos cambiarlo, y se pusieron también en el Congreso Nacional a que lo cambiáramos. ¿Recordás de eso? ¿Lo tenés presente? ¿O es que nosotros quisimos imponer el mismo consejo que tenía Juan Orlando Hernández? ¿Cuántas veces no hemos tenido esfuerzos por querer reestructurar el Estado de Honduras? ¿Para qué llegamos? ¿Cuáles eran nuestras promesas de campaña? ¿Cuáles eran nuestros compromisos contra el pueblo? Luis, te mandan a defender lo indefendible, te mandan a hacer el ridículo en la televisión. Gabriela Castellanos no es un referente de la lucha contra la corrupción en nuestro país, como no lo es todos los voceros. Julieta Castellanos, que ha salido hablando de democracia después de lo que hizo en la universidad, Romeo Vázquez Velázquez, que póngase la camiseta blanca, ahora póngase la verde los viernes, ¿verdad? Porque ahora vamos a dar un golpe de Estado del país. Óyeme, o sea, ¿en qué mundo vive el CNA? ¿De qué mundo viene? ¿De qué realidad me está hablando? ¿De qué acto de corrupción? Ahí está, ya, yo creo que nunca antes en el país se había evidenciado tanto cuál es el origen, el centro, el talón de Aquiles de la corrupción estructural en nuestro país. 65.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales vamos a tener este año, según publicó Cristian Duarte, porque las exoneraciones, aun cuando se aprueba la ley, no van a parar hasta 10, 12 años después. Y ese es el tremendo, que es una reforma sumamente, hasta yo lo he dicho, al interno del partido, si eso es totalmente débil. Eso ni siquiera es una transformación estructural radical. Si eso es simplemente quitarle canonjías en 15 años a las inversiones que no le han dado prosperidad a nuestro país, que han dado empleo, que han contribuido. Bueno, sí, podemos discutirlo, podemos estar de acuerdo, que es importante la inversión extranjera también, pero que es más evidente que no se ha apoyado aquí la inversión nacional, que representa más del 80% de la economía, porque se ha privilegiado al grupo, ¿verdad? A ese grupo de élites que se ha constituido en la oligarquía criminal, narcotraficante, que sí tiene poder. Por eso me encantó, y con esto cierro, la afirmación de la presidenta Xiomara cuando dice ¿de qué poder están hablando? ¿De qué concentración de poder están hablando? Ustedes están criminalizando que ellos tengan hermanos, primos, o sea, están criminalizando, o sea, hasta la forma de presentarlo es criminalizar en sí mismo a la familia, como un cartel. Es verdaderamente ofensivo, Luis. Bueno, Gilberto Ríos. Licenciado Renato, si me permite solamente decir un punto. Es interesante ver cómo gastó 20, 15 minutos del programa y no mencionó nada en contra del estudio. Señaló 20 temas distintos al que estamos viendo el día de hoy. Eso es bien interesante porque es una práctica común cuando no se tiene ningún argumento contundente. Habla acerca de que se fomentó el golpe de Estado en el año 2009. Hizo alusión a ciertos puntos. La abogada Gabriela Castellanos se encontraba en el 2009 como representante del Consejo Nacional Anticorrupción. Ese tipo de congruencias que tenemos que buscar, porque ella entra en el año 2014. Son aspectos que, miren, ahorita va a tratar de interrumpir, pero son aspectos concretos donde no tiene ningún argumento. No ha señalado y no ha desmentido en ningún momento. ¿Cuál es el acto de corrupción que trae? Lo dispuesto dentro de contra la familia Zelaya? Podemos apreciar. ¿Cuál es el acto es de directamente, corrupción? no tiene ningún argumento. ¿Cuál es el acto de corrupción que trae? Sigue tratando de establecer. Luis, ¿cuál es el acto de corrupción que trae después? Para que no le hagamos perder tiempo aquí al teleauditorio de Licenciado Ríos, nosotros lo dejamos hablar, licenciado Ríos. Pero déjalo hablar, Gilberto. Licenciado Ríos, nosotros lo dejamos hablar. Una pregunta. Solamente con ese punto, no contestó ni siquiera quién estaba en el 2009 en el CNA. Esa persona, los señalamientos, ninguno es el actual.
Dice que nunca denunció, aquí puede leer, lo invitamos porque parece que no ha leído mucho, entonces lo invitamos a que lea el informe de concentración de poder y además de ello a que lea todas las denuncias que se han interpuesto ante el Ministerio Público, que nunca se ha hecho alusión. Vamos a ver, nunca mencionaron por parte del Partido Libre, no se sumaron a la campaña, ¿dónde está el dinero? ¿Saben dónde surgió? ¿Sabe dónde surgió? En el Consejo Nacional Anticorrupción. Sí, y nosotros los movimientos para conseguir las firmas en contra de las sedes. Fuimos nosotros. Todas las luchas sociales que han habido en este país, toda la compañía no tiene argumentos, entonces solamente está. Mira, no tiene ningún argumento, solamente está hablando. Mira, es que te mandan a hacer el ridículo. Aquí es donde, él no tiene idea de lo que estamos hablando. Aquí es donde interviene la moderación. Sí, el ridículo lo hace alguien más que ingresa. Pongamos en perspectiva el tema. Fíjate, él afirma que esta denuncia solo surge en un momento donde el gobierno está tratando de que haya justicia tributaria y que todo mundo pague impuestos. Entonces, que surge con la denuncia el CNA respaldando a círculos de poder. Pero yo le quiero decir al Grillo, mira Grillo, tú conoces mejor que nadie. Sí, ayúdele, por favor. No, y a ti y a todos. Sí. Aquí venimos a construir. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores universidades de América Latina. Sí. Y mira lo que dice Murídicas. Murídicas es una instancia dentro de esa universidad. En países donde se ejerce la meritocracia, el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Podemos debatir sobre ese puntito. Ahora, y podemos debatir sobre lo otro también, sobre lo que tú estás poniendo en el tapete de la discusión, que esta denuncia solo surge en el momento que el gobierno con una ley de justicia tributaria pretende que todo mundo pague, inclusive los grandes empresarios. Eso puede ser motivo de discusión, de debate, pero no perdamos este concepto del nepotismo, que en los países donde se ejerce la meritocracia, el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Y además, el numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de equidad a las funciones públicas de su país, por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público. Y mira la pregunta es abarcando todas las administraciones, incluyendo esta. Hay un proyecto de ley ahí que no se toma en cuenta y por lo menos hoy deberíamos concienciar a la élite política y a los diputados en función de reactivar este proyecto de ley, que aparezca la pregunta, ¿hay nepotismo en la administración pública de Honduras? Si uno indaga la opinión de mucha gente, no solo de ahora, Renato, de siempre, ya está instalado. Y eso es lo que hay que corregir. Eso es lo que hay que corregir y entiendo que hacia ahí se orienta la denuncia del CNA, pero tú metes otro elemento que no lo podemos obviar en el debate. Así que vamos a ir a una pausa y enseguida escucho a Aníbal Calix y seguimos con este asunto del debate del nepotismo que en muchos países, inclusive de América Latina, figura como un delito. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Hernán Humansor comparte a través de Twitter. En el 2009 me opuse al golpe de Estado. El año 2013 al 2021 participé en la mayoría de las marchas en contra del gobierno anterior y sus actos de corrupción. Si eso me hace un mejor candidato para ser parte de la administración pública, evidentemente no vamos por buen camino. Gustavo León comparte, el objetivo de evitar nepotismo es proteger el interés público en la buena administración del Estado. Esto requiere que exista independencia de criterio y objetividad. Las relaciones familiares, aún sin salario, evitan la objetividad y obstaculizan la independencia de criterio. Gracias por continuar enviando su opinión a través de @FrenteAFrente. No terminemos esta sección porque a mí me gusta no solo serlo, sino mostrarlo. Mira, esos son los primeros. Pero escucha lo que quiero hacer. Pon los mensajes que estás leyendo de tweet, ¿verdad? Sí. Ponlos todos los mensajes. Ok. Léelo justamente así, que la gente vea que leemos los mensajes al azar y buscamos
que sean coherentes con el horario que tenemos en este momento. ¿Qué hora es? Vamos a actualizar aquí a la página. O sea, no andamos buscando mensajes en función de que este sea a favor o que este sea en contra. Sí. Mostrémoslo al público. Así es la sección, así es el programa, esa es la característica de nosotros. Sofía Alvarado comparte: el CNA siempre de Blanca Paloma, ya se descubrió nepotismo, nunca han hecho nada por el pueblo, fueron cómplices de los actos de corrupción más grandes de este país. Rolando Bustillo comparte: hay que ser objetivos, el CNA ha perdido credibilidad, empezando por el caso de Ramón Barrios y otros congresistas, cuando nos consta que su equipo de trabajo reserva varios días a la semana los salones para reuniones de trabajo de las comisiones que integran. Alejandro Torres comparte: mientras las personas tengan las capacidades técnicas, no veo mayor problema. ¿Acaso no son cuadros técnicos los que se ocupan en cosas importantes como los evasores fiscales? No dice nada los del CNA. Vamos a ver a través de WhatsApp los mensajes. ¿Por qué invitan a Gilberto Ríos? Solo es dirigente del Partido Libre. Bestia comunista, comparte televidente. Qué descaro del Grillo hablando de carteles de la droga y criticando familias honestas. Señor, no se olvide que familia Zelaya está señalada en Estados Unidos y el sobrino de la presidente hace una semana ya con orden de captura por tráfico en República Dominicana, donde están los negocios de la presidenta. Continúe enviando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales, @FrenteFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gilberto Ríos, Luis Urbina, el primero dirigente del Partido Libertad y Refundación, Urbina, coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción, el exdiputado Aníbal Cálex. ¿Qué más reflexiones sobre este elemento nepotismo y la denuncia del CNA, Aníbal? Bueno, primero, Renato, y en aras de poder elevar un poquito el debate, ya que si hay algo que yo critiqué del gobierno anterior es que cuando no le gustaba el mensaje atacaban al mensajero, y esta es una conducta que, en mi opinión, en aras de poder mejorar este país y también de darle validez y entrada a los reclamos o solicitudes ciudadanas, tenemos que irlo cambiando. Primero, el nepotismo, y si analizamos la conducta administrativa de los gobiernos históricamente, ha sido una herramienta de control, una herramienta para poder evitar contratiempos sobre todas aquellas decisiones del liderazgo. Segundo, se ha utilizado también el financiamiento, el presupuesto general de la República para también poder tener control sobre las instituciones. Entonces, y después tenemos la legislatura que también quisiera poner sobre el tapete de la investigación y el análisis, y el decreto 266-2013, donde el presidente en ese momento del Congreso Nacional, el presidente Hernández, bajo el concepto de una ley de nueva administración pública y transparencia, hizo una serie de cambios que trasladaban los poderes que tenía el Congreso Nacional en ese momento a la presidencia, obviamente porque él era el presidente ya en ese momento electo y que estaba a punto de tomar posesión. ¿Y qué se hizo con esto? Básicamente, el presidente podía, a través del Consejo de Ministros, hacer cambios presupuestarios, podía hacer fusiones y podía hacer también eliminación y creación de órganos internos de la administración pública y del Poder Ejecutivo, que, reitero, antes estaban en manos del Congreso Nacional. Entonces, aquí nosotros debemos de tener claro que todas estas son herramientas de control, son herramientas que se han utilizado y que no existe nada de malo en que la ciudadanía lo señale como puntos de mejora. Y aquí yo le reitero al gobierno actual que tenemos que abrir las puertas para estas críticas de parte de la ciudadanía. Podemos estar de acuerdo o no, pero solo de esa manera, y tomando en consideración lo que ha sucedido, los resultados que tuvimos, tenemos que hacer cambio. En esto quiero ser claro, y usted lo puede constatar hablando con la ciudadanía y principalmente con la juventud, que se votó
para sacar un tipo de gobierno, se votó para sacar y eliminar cierto nivel de actividades administrativas del gobierno del Partido Nacional. Entonces, obviamente, es un reclamo totalmente válido de la ciudadanía que se le exija al gobierno actual que esas prácticas deben de existir. Pero volvemos, ya sabemos que esta es una conducta reiterativa de las administraciones públicas, tenemos que regularlo, y ahí es donde tiene que enfocarse el esfuerzo de la ciudadanía, y también ahí es donde nosotros tenemos que establecer el debate de qué tipo de regulación queremos nosotros para evitar el nepotismo, porque al final yo, y aquí quiero reiterarlo y que lo tenga claro la ciudadanía, esto no le beneficia en lo absoluto a la administración pública, desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista del tipo de resultados que nosotros esperamos como país. Gracias, Aníbal. Gilberto, sí, primero, ¿para ti hay nepotismo o no hay nepotismo en la presente administración pública? Es que es una tergiversación de un hecho concreto. Nosotros, como organizaciones políticas, organizaciones sociales, hace 13 años, nos opusimos a un proyecto que fue el proyecto que llevaba consigo el golpe de Estado. Esa sí era la concentración de poder, ¿verdad? En una pequeña élite económica, ¿verdad? Que puso ahí a Porfirio Lobo, mientras ellos también se vinculaban así de manera abierta pues con el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Eso es de conocimiento público, ¿sí? Contra todo eso nosotros luchamos en resistencia, tratando de introducir un partido, luego inscribiendo nuestro partido, luego participando en elecciones, luego denunciando el fraude electoral, porque todos esos momentos, que además fueron muy acompañados, por cierto, desgraciadamente, por la Embajada Norteamericana, y que ahora mismo en la Corte Sur de Nueva York se acaba de revelar que Juan Orlando pagó fraudes electorales para 2003 y 2017, por ejemplo, para quedarse en el poder. Durante todos esos momentos nosotros enfrentamos, a la par de nuestras familias, ¿verdad?, muchos de los dirigentes, muchas circunstancias. Yo me fui, por ejemplo, con mi esposa 6 meses fuera del país, a Nicaragua, después del golpe de Estado, porque llegaron gente armada a nuestra casa. Y ella fue militante, por ejemplo, de la Comisión de Comunicaciones todo el tiempo del Frente Nacional de Resistencia, ahora es periodista. Y van a decir, personas como esas no tienen un mérito, o toda la resistencia, o el trabajo. Yo cuando llegaba a Nicaragua a visitar a Enrique Flores Lanza, además de que estaban trabajando para sobrevivir o para tener su vida normal, estaban también trabajando en el proyecto político de manera permanente. La estructura de la resistencia y de Libre es un entramado nacional e internacional, que tiene amigos, que tiene compañeros de lucha, como lo ha dicho la presidenta Xiomara, y que también tiene familiares. Entonces pues. tú justificas el... Es que no es justificación, es un hecho concreto. Yo estoy dando una explicación, pues, de la gente que estuvo ahí. O sea, ¿cuál de las personas que están señaladas ahí en el arbolito que trajo el amigo, cuál de esas personas es narcotraficante, o cuál de esas personas está seguida por un proceso, o cuál de esas personas no tienen capacidades académicas o técnicas, porque son personas bien formadas, Renato, también, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional, ¿verdad? ¿Cuál de esas personas no estuvo en la lucha? Si no hubieran estado en la lucha, yo fue el primero que le diría, mire, ese es un arrimado que está ahí, como porque es familia del presidente Zelaya, ese llegó ahí. Yo soy el primero que le diría, pero ahí yo no miro ninguna cara nueva o desconocida, o de personas que no tuvimos reuniones, misiones a nivel nacional e internacional con la familia de Enrique Flores, por ejemplo, con todos los hijos andaban todo el tiempo en actividad. Mira, tú sos un hombre bastante formado, y tú sabes el significado de la palabra nepotismo. Sí, y estoy seguro que históricamente tú has criticado el nepotismo. Claro que sí. Históricamente lo has criticado. Pero no instalemos eso, porque aquí no hay, ¿cómo explico? Aquí no hay un deseo de ejercer el poder entre familia para concentrarlo, para producir el mal. Ese no es el espíritu. O sea, le están creando todo un drama, ¿verdad?, alrededor de que hay familiares de funcionarios, que hay muchos. Otra cosa que yo les pido aquí a los equipos de trabajo del gobierno, de comunicaciones, diluyamos esos puestos entre todos los puestos del gobierno, porque cuando el arbolito que trajo, ¿cómo se llama? Luis, ¿verdad? Ese como que todo el gobierno fuera esa familia, pues. El gobierno es inmenso, tiene centenares de direcciones, tiene un montón de ministros, decenas de ministros, tiene 104 instituciones, tiene no sé cuánto, o sea, tiene miles de trabajadores, y no, entonces todo el gobierno son esas familias
y que por ser familia entonces eso implícitamente es un acto de corrupción. O sea, ese no es un argumento, pues. Yo te lo digo, Luis, por tu carrera profesional. O sea, reflexionar sobre los intereses que estás representando ¿Y aquí en este momento. ¿Cómo valoras el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo sé que en algún momento de tu historia, Gilberto, la has declarado, la has recitado, que cuestiona el nepotismo? Es que no es un... Para ti no es nepotismo lo del gobierno, entonces. No, claro que no, porque no están puestos ahí para hacer, o sea, no están puestos ahí para hacer actos de corrupción, no están puestos ahí porque llegaron de casualidad, no están puestos ahí porque son parte de un proyecto político que se viene estudiando y trabajando hace más de 13 años. Es como cuando, y voy a hacer una comparación aquí, que obviamente a los amigos de Luis le va a caer mal, ¿verdad? Pero... cuando se derrocó a la familia Batista en Cuba, ahí sí una familia y ahí sí un ejercicio como la de Somoza, por ejemplo, o la dictadura de Carías, por ejemplo, ¿verdad? Que hay familias ejerciendo el poder, la gente el pueblo cubano quedó con alergias del tema de nepotismo, de nombramiento. Fidel se hizo famoso una vez porque destituyó a su hijo, que por cierto era doctor en física nuclear, ¿verdad? Lo destituyó del Instituto Nuclear porque por ahí como que mencionaron que había actos de nepotismo en el gobierno, inmediatamente lo cortó. Y a gente como Raúl siempre dijeron era como el familión, ¿verdad? El que está gobernando Cuba. Si Raúl se había forjado en la lucha de la montaña, igual que Fidel, pues ahí no era nepotismo, eran los dos hermanos que se habían mezclado en la lucha desde el principio, ¿no? Junto con otra red también de familiares y de amigos y de compañeros y de camaradas que llegaron a ser el proyecto de la Revolución Cubana. Pero mira, el concepto que yo he visto desde hace varios días, que estoy leyendo, no de ahora, sobre esto del nepotismo, que no se debate ahora en Honduras, se ha debatido de siempre, de hecho hay un proyecto de ley. El problema es valerse de estar en el poder para comenzar a darle trabajo a todos los familiares, privando a otros, privando a otros de que tengan opción a trabajar en esa administración pública. En esencia, ese es el concepto entonces es equivocado. Que se critica del nepotismo. Mira lo que dice el Papa Francisco. Ajá. Bueno, yo no sé qué piensas tú del Papa Francisco. Me encanta el Papa Francisco. Ah, bueno, mira lo que dice el Papa Francisco. Criticó durante el rezo del Ángelus que algunas formas de corrupción se producen cuando los gobernantes sienten más amor por sus parientes que por la propia patria. Algunas corrupciones en los gobiernos vienen realmente porque el amor por la parentela es más grande que el amor por la patria y ponen en el cargo a sus parientes. Eso lo dijo el Papa desde el Palacio Apostólico. Yo le voy a decir una cosa. Hace algunos minutos me dijiste que creías en el Papa. No, de acuerdo, pero yo le voy a decir una cosa que yo sé que los que estamos pues cercanos a la administración pública, yo creo que a nadie quisiera meter a un familiar a la administración pública así como nos está tocando administrar el Estado. Porque aquí el pleito es que si tenés un salario o que si tenés un cargo, yo no sé si es eso lo que están peleando, o sea, si quieren que saquen a uno para meter a otro, o qué es lo que quieren. El gobierno va a continuar a pesar de que haya individuos que podamos, digamos, contar con ellos siempre o prescindir de ellos en algún momento. Pues esto no es un proyecto de individuos, de familias, este es un proyecto político que va mucho más allá, que es lo que realmente le preocupa a los sectores de poder a quienes representa Luis y el CNA en esta mañana aquí en Frente a Frente. Entonces, esos grupos de poder van a usar todo tipo de artilugios, como esta historia del nepotismo, ¿verdad? Que es como están creando el drama, ¿no? Mira. Toda la como la parafernalia, ¿no? De que lo que se está haciendo es acaparando el poder, así se llama, ¿verdad? Como ellos venden espectáculo de la corrupción, el CNA, así se llama, ¿verdad? La concentración de poder. Y hasta Xiomara se rió ayer, ¿verdad? Que la presidenta estaba sumamente ofendida, ¿verdad? Por lo que yo ya expliqué aquí que se ha hecho, exponer a toda la familia, que además eso es bien grosero, justamente como respuesta, con esto cierro, Renato, como respuesta a que ya sabemos cuáles son las familias y los arbolitos que sí nos tiene que interesar, y ojalá les interesara al CNA, de quiénes son los que han asaltado el Estado de Honduras con todo esto desde hace 12 años y se han vinculado al narcotráfico y al crimen organizado y son el cartel de los evasores, los que han dirigido hoy este ataque contra
las familias del gobierno. Gilberto Ríos quiere poner en el debate que el CNA ha hecho esto en la coyuntura actual simplemente porque los grupos de poder están molestos por la ley de justicia tributaria. Y yo colijo que lo que quiere decir es que CNA es un apéndice de ese sector privado que está molesto por el proyecto de ley de justicia tributaria. ¿Qué tienes que decir, Luis Urbina? Sí, licenciado Renato, podemos apreciar que cuando no se tiene ningún argumento para atacar, ni siquiera le pueden definir qué es nepotismo. Le tuvo que ayudar ahí. Se fijó que le tuvo que dar la definición porque estuvo divagando, porque en realidad mezcló concentración de poder con nepotismo y trató de hacer su propio concepto. Es válido cuando alguien no tiene el conocimiento necesario para saber qué es nepotismo. De igual forma, establece que es normal. Les vamos a dar un dato que es curioso. ¿Saben por qué va a defender a diestra y siniestra el licenciado Ríos el nepotismo? Porque tiene contratado dentro de la administración pública a Rosa Mariana Ríos Munguía, la hermana, es subdirectora de aduanas. Estuvo su esposa en el año pasado, su cónyuge, Dina Betsabe Figueroa, te vas a meter con mi esposa y con de mi igual hermana. forma podemos apreciar que es por eso, Renato, por que favor, son las circunstancias concretas por las cuales están defendiendo a diestra y siniestra estos aspectos. Todos estos aspectos y circunstancias concretas es donde se puede apreciar. Algo interesante que se mencionó directamente, algo que se mencionó directamente dentro del proyecto político, pero no te lo tolero. Dentro del proyecto político que mencionó que se estaba gestionando en Nicaragua. Yo no soy violento, Renato, pero Luis, no te lo tolero. No te lo tolero. No seas sucio, no seas bajo. No representé los intereses como de la oligarquía como un buen mandadero. Nosotros lo dejamos participar. ¿Cómo es posible que te metas con mi esposa? ¿Cómo es posible que te metas con mi esposa? ¿Cómo es posible que te metas con mi familia? ¿Cómo es posible? No, ¿en qué? Licenciado Renato, nosotros no. O sea, qué indecencia, qué incapacidad de argumento. ¿Cómo se te ocurre? ¿A mí qué me importa tu familia? Licenciado Renato, ¿cómo se te ocurre, Luis, mencionar a mi familia? Ya hablará. Déjalo, está en un momento. Es inaudito. Es justamente la indignación que siente la presidenta Están Xiomara. debatiendo, Grillo, están debatiendo. Pero ¿cómo se le ocurre mencionar a la familia? ¿Cómo es posible que seas tan indecente? ¿Cómo es posible que seas tan bajo? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Él arguye que por eso defiendes el nepotismo. Pero es que es absurdo, Renato, es lo que yo le digo. Mi esposa fue miembro de la Comisión de Comunicaciones de la Resistencia y todo el mundo la conoce por su militancia. Vos no estabas ahí porque vos no estabas combatiendo la corrupción. Yo no te he visto nunca, hasta hoy te conozco, yo no sé dónde saliste. ¿De quién? ¿Dónde? Vos estuviste en las movilizaciones de los indignados, yo nunca te he visto en la calle. Nosotros tenemos 20 años de estar en la calle peleando contra la corrupción, 20 años tenemos, no de ahorita. Y venís con esas bajezas, con esas tácticas vulgares. Ahora, Grillo, mira, ¿querés ver la capacidad académica que tiene mi hermana y tiene 20 años de trabajar en el Estado de Honduras? 20 años tiene. Estás hablando de gente que no conoces, porque te mandan ahí mensajes para que vos contestes con esas bajezas. Ese es el nivel de debate que vos querés. Así querés crispar las cosas, haciéndolas personales. Eso es lo mismo que están haciendo con la presidenta Xiomara. ¿Sabes con quién sí las vamos a hacer personales? Con las familias que estás defendiendo. Con esas familias sí las vamos a hacer personales, porque esos son los culpables del desastre de país que ahora tenemos, para quien vos estás trabajando, a través de capital norteamericano que es quien mantiene tu institución. Y ese es el nivel de objetividad que tiene esta gente. Esto es una barbaridad. Ahora, atacando gente decente. Déjalo hablar ahora. Están debatiendo. No estamos debatiendo, Renato. Aquí lo que hay es toda una sinvergüenzada de... fíjense que miren todos esos papeles que están ahí, como que fueran actos de corrupción de la familia Zelaya o de este gobierno. ¿Para qué trae eso? Todo eso es de la administración pasada. Sí, todo eso es de la administración pasada. Y tú sabes que lo denunciaron. Tú sabes que la CNA... Pero no denunciaron nunca a Juan Orlando Hernández. Lo hicimos dos veces. Para poner en contexto, el licenciado Renato, si nos permite, se denunció a Juan Orlando no solamente en el territorio nacional por parte de Dirección Ejecutiva, se pidió la renuncia del mismo por ser incompetente. Pero como somos de memoria corta y cuando nos está transgrediendo algo, salimos a la defensa sin argumentos. Podemos establecer directamente que se denunció por parte de Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción que me ponga a averiguar yo quién es tu familia en Estados Unidos directamente a Juan Orlando Hernández. Es algo curioso cuando mencionó en el año 2021 y 2022. Es curioso cuando menciona que se estaba gestando el plan de gobierno en Nicaragua. ¿Saben por qué estaba en Nicaragua? Y menciona a Enrique Flores Lanza. Porque tuvo que ser beneficiado con una amnistía, que para eso sí podemos legislar.
Una amnistía que se disfrazó como política, por persecución política, pero apañó actos de corrupción. Eso es generar impunidad en el territorio nacional. Todo el mundo y nadie puede desconocer aquí el famoso carretillazo. Ni siquiera tuvo la dignidad de estar dentro de un proceso en el Estado. La campaña del golpe de Estado. Ni siquiera la misma pudo que levantó el estar CNA. dentro de un proceso judicial en el territorio nacional. En medio de la dictadura. Tuvo que irse a Nicaragua. En medio de la y dictadura. podemos ver un ejemplo claro, licenciado Renato, ¿No viste que era una dictadura? donde podemos aplicar esta Luis, esta ¿no te enteraste que era una dictadura Actualmente, cambio de gobierno. Entonces ¿Quiénes no están en Luis. Nicaragua? Entonces, si vuelve a haber un cambio de gobierno lo y que una pasaba en transición, Honduras. van a venir el nuevo CNA partido no del sabía lo que gobierno pasaba en y va a Honduras en 12 brindar años. una amnistía porque era persecución política, porque se inició una acción judicial. Porque atacaban un gobierno de narcotraficantes. Son circunstancias que tenemos que analizar objetivamente. Señalan que nunca han quebrantado la normativa. Vamos a mencionar una directa y a la Constitución de la República, nada más y nada menos. Algo que dijeron en todos los movimientos que estaban diciendo y promesas que jamás iban a hacer. Los respetuosos de la Constitución. Cuando vinieron y mencionaron directamente el nombramiento ilegal del Procurador y Subprocurador General de la República, violentando el artículo 229 de la Constitución. Ahora vamos a ver y lo va a negar, o es que no lo ha leído también. Deberíamos traerle una Constitución para que lo tenga ahí y ver cómo defiende. Es que no sabes la historia no sabes la historia de la Procuraduría. No sabes la historia de la Procuraduría. No fue este gobierno el que prolongó los Actualmente tenemos autoridades que no cumplen esos requisitos. Y eso es un quebrantamiento directo a la Constitución. Circunstancias que prometieron y señalaron que jamás Renato, iban a violentar. Con este nivel de debate no vamos a poder avanzar. Pero para ustedes, en algún momento de la administración de Juan Orlando Hernández, Gabriela Castellanos era una heroína del país. Nunca, yo siempre recuerdo expresiones de la bancada de Libre. Libre. Siempre la denuncié. Bueno, pero yo recuerdo expresiones de la bancada de Libre en el Congreso, diversidad también. que se convirtió en una heroína del país en algún momento en el gobierno de Jo. ¿Cómo es que ahora es lo contrario a heroína? Bueno, yo nunca la considero una heroína. Bueno, tú, pero yo escuché a gente de Libre apoyando a Gabriela Castellanos. Hay gente que se engaña, hay gente que cree que Juan Orlando gobernó democráticamente 12 años en este país, hay gente que cree que no hubo narcodictadura después de todo lo que ha habido en 12 años en este país, hay gente que cree que nosotros recibimos las arcas del Estado completamente llenas y un país saludable económicamente. Mira lo que escribe Gabriela Castellanos en este momento, hace 2 minutos en su cuenta El problema de Gabriela es que solo he leído a Paolo Coelho, entonces escribe como Paolo Coelho. Sí, así como concentran el poder, se concentran para rescatar el país, otra Honduras tendríamos. Pausa comercial, retornamos con Gilberto Río, Aníbal Calix y Luis Urbina. Presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Lely Semín comparte: el nepotismo en los gobiernos ha estado siempre y de forma creciente en los últimos años. Las excusas que plantean desde el oficialismo son: no reciben sueldo, ministros sin cartera, la ley no lo prohíbe, no ejercen un cargo estructural, etcétera. Hay que ser legal y ético. Alejandro Torres comparte: mientras las personas tengan capacidades técnicas, no veo mayor problema. Seguimos dando lectura a sus mensajes, vamos a dar lectura a los más recientes. Diana González comparte: no hay nepotismo, ya que ellos realizan sus acciones en base a cumplir un proyecto político que beneficia a Honduras. Para que el proyecto se lleve a cabo de forma exitosa, se deben compartir los mismos ideales y objetivos a lograr. Gracias, continúen enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Aníbal, es urgente que reactiven ese proyecto de ley que regula el trabajo de familiares en la administración pública en el Congreso. Definitivamente, Renato, tenemos que retomar ese proyecto de ley a lo interno del Congreso Nacional. Tenemos que también retomar la reforma sobre la ley del servicio civil. Tenemos que nosotros, Renato, definitivamente empezar en nuestro país a crear procesos éticos. Hay un término que es el cumplimiento, el compliance, que se ha venido desarrollando en los últimos años a nivel mundial. Nuestra regulación, tanto como se hace en el sector privado, también debe de incluirse en el sector público, porque es importante que tengamos claro que este tipo de situaciones van a seguir siendo un punto de análisis de todos los gobiernos futuros.
Y aquí quiero hacer mención, Renato, también, así como estamos enfocados en cuál puede ser la solución, debemos de irnos un poco al origen. Y los partidos políticos deben desde ahora comenzar a tener ese concepto de nepotismo claro a lo interno, para que en el momento que ellos se conviertan en gobierno ya estén preparados, tengan círculos de confianza que no se restrinjan a lo familiar, sino que han venido a lo interno de su partido trabajando democráticamente, abriendo las oportunidades para las diferentes personas y principalmente considerando la meritocracia como el factor determinante, independientemente de la posición de la cual estemos hablando. Porque aquí, y si lo resumimos, Renato, pues tenemos un ejemplo claro, como ha sido a través de históricamente en nuestro país, que los partidos políticos se preparan básicamente para ganar una elección y no para gobernar. Entonces tenemos que trabajar en frentes paralelos, los cuales nos creen las capacidades electorales, pero también nos creen capacidades de gobierno que ya tengan los conceptos como el nepotismo, la democracia, la distribución de poder bien arraigados, que sean una cultura y que definitivamente no se mire el Estado o el gobierno como un botín al cual debemos de acceder, y ya sea con trabajos o con beneficios personales. ¿Qué valoraciones tiene Aníbal Cáliz de eso de ese elemento que ponen en el debate Gilberto Ríos, de que el CNA saca esto justamente cuando el sector privado se opone a que se apruebe la ley tributaria? Tú que conoces el ambiente, que has sido diputado, que sabes de la élite política, que sabes del comportamiento de Gabriela Castellanos en el CNA, ¿concuerdas o no con esa valoración que hace Gilberto? Yo podría darle más valor, Renato, si estas fueran investigaciones que se hacen en 5 minutos y si no se hubieran hecho antes. Pero el CNA ya ha realizado este tipo de investigaciones, son investigaciones que se vienen haciendo y que se confirman obviamente también con datos y documentos oficiales. Entonces, el tiempo en el cual se presente, en mi opinión, no debemos de valorarlo, debemos de valorar si el argumento es válido o no, porque si se saca ahorita, si es nepotismo ahorita, lo va a hacer en diciembre. Entonces, al final, la discusión sobre la ley, la llamada Ley de Justicia Tributaria, está en el Congreso Nacional, tiene definitivamente un proceso el cual seguir, y yo no veo mayor injerencia que pueda tener este proyecto sobre la aprobación o no del proyecto de ley de justicia tributaria. Reacciones vamos a tener siempre cuando somos gobierno. Hay dos maneras, si nos vamos a maneras básicas de gobernar, Renato y televidentes: una es con una zanahoria y la otra es con un garrote. Si nosotros decidimos utilizar el garrote siempre, la respuesta probablemente va a ser con garrotes. Entonces, yo considero que en esto también, en el tipo de reacción que estamos teniendo de la ciudadanía, de los gremios, de las asociaciones contra el gobierno, tiene que ver mucho también la manera en que el gobierno se está manifestando y está aceptando los reclamos ciudadanos. Y aquí mi opinión y hasta mi pensamiento como hondureño es de que debemos de bajar el nivel de polarización. No, al contrario. Debemos de aceptar que cuando uno es gobierno, cuando uno está en la administración pública, desafortunadamente, pero así lo es, estamos abriendo nuestra vida a los ciudadanos, nos estamos exponiendo al cuestionamiento, porque eso es lo que la posición requiere y lo que los niveles de transparencia de las democracias saludables requiere también. Entonces debemos de aprender a vivir con eso, a rebatir los argumentos y a mantenernos dentro de los niveles de civismo que necesita, y principalmente, Renato, que también esto es algo que debemos de introducir en nuestra regulación, es el accionar y el código de ética para los funcionarios, porque nos guste o no el comentario de un ciudadano, este ciudadano es un contribuyente que aporta
para el pago de todos los funcionarios, entonces debemos de nosotros tener niveles de cómo contestar a las demandas de la ciudadanía dentro del ámbito que realmente genere una mejora en el país. Bueno, me acaba de enviar esto la diputada Fátima Mena. Me dice Fátima Mena que ya está dictaminado ese proyecto de ley sobre este asunto del nepotismo, y aquí me envía la firma de Carlos Alberto Maña, de Sergio Arturo Castellanos Perdomo, Fátima Patricia Mena, Tania Gabriela Pinto, Héctor Samuel, creo que este es Héctor Samuel Madrid, el diputado por Cortés de Libre, Fanny María Gebauer, en sustitución por esta única vez de honorable diputado Mauricio Villeda Bermúdez por ser proyectista, de Johanna Bermúdez, José Manuel Rodríguez Rosales, miembro alterno, y aquí está el dictamen. Primero, la definición de nepotismo que figura en este dictamen. Y para el jurisconsulto Guillermo Cabanelas, el nepotismo es la corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes y amigos. ¿Cuál es la corruptela? Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el nepotismo es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Es mayoritariamente aceptado que el nepotismo es un vicio que debe ser punible por ley, y en la mayoría de los países democráticos así ocurre, dado que existen códigos específicos que regulan el acceso al trabajo con el Estado, respetando la meritocracia sobre el parentesco. El nepotismo incluso violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre sus artículos se explicita la necesaria igualdad de oportunidades de acceso al trabajo público, dado que es financiado con el dinero de todos los contribuyentes. Entonces ya está el dictamen, mira Grillo, ya está el dictamen, y posiblemente esto lo debata, lo apruebe o no el Congreso Nacional de la República. Renato, vamos a ver, Solo quisiera apuntar que ese dictamen fue dictaminado como favorable desde el 25 de agosto del año 2022. Entonces ya llevamos 9 meses esperando. Este es el tipo de manifestaciones de lucha por la transparencia, contra la corrupción que debemos de tener de parte del Congreso Nacional. Entonces la ciudadanía también nos corresponde a nosotros demandar que este tipo de agenda sea el que se incluya. Renato, nosotros en la legislación anterior del 2022, 16.7% de los proyectos de ley que se aprobaron, que se convirtieron en ley, eran condecoraciones. Ningún país sale adelante condecorando personas. Entonces debemos de nosotros reorientar la agenda, tanto del Congreso Nacional, tanto de los decretos ejecutivos del Poder Ejecutivo, en aras de lo que el país realmente necesita. Y si nos vamos a la última encuesta que hizo el ERIC, la situación económica, la generación de empleo, la seguridad y la lucha contra la corrupción fueron las 4 principales demandas que la ciudadanía sentía que no se estaban atacando, que no se estaban solucionando para ellos. Entonces, hacia ahí debemos nosotros de enfocarnos con todas las herramientas que tenemos disponibles. Gilberto Ríos interviene inmediatamente después de la pausa ya con su comentario final, al igual que Luis Urbina, el coordinador académico investigativo del CNA. Bueno, comentarios finales, Gilberto. Sí, bueno, primero decir que esto que dice Aníbal, uno no puede arrogarse, digamos, la representación ni de la ciudadanía ni del pueblo, ¿verdad? Esto no es una investigación ciudadana, esto es una investigación de una, ¿cómo se llama? Bueno, y además investigación, por favor, ¿verdad? Como decía un maestro universitario mío, es una averiguación tipo Facebook, ¿verdad? Lo que hicieron, ¿verdad? Ustedes pueden meterse a Facebook y poner ahí familia, y ustedes van a ver cuáles son las familias de las personas que... Y esa es la investigación que hizo el CNA. Luego hizo una presentación, le pusieron nepotismo, y eso es un acto de corrupción. Entonces hay poca seriedad, sobre todo en el trabajo del CNA, por supuesto. Hay una intencionalidad política de desgastar el gobierno de la presidenta Xiomara. Hay un ánimo de provocación, ¿verdad? Llegando hasta el tema familiar, que ya
yo creo que ya se exaltó bastante la presidenta el día de ayer, porque se siente tan ofendida como me siento yo el día de hoy, porque ha sido mencionada también mi familia, ¿verdad? Como que si fuera gente corrupta o que si fuera gente que está haciendo algo negativo en el gobierno, cuando todos conocen además que yo vengo de ser hijo además de comunistas, de gente que luchó, porque ya fallecieron mis dos papás, toda su vida en este país, contra dictaduras, contra gobiernos liberales y cachurecos, porque nosotros nunca fuimos parte del bipartidismo, por cierto. Además, tenemos esa ventaja, esa oportunidad. Entonces, miren, si con este nivel cree la derecha que va a superar el clamor del pueblo, porque se avance con la ley de justicia tributaria, porque se avance con esas familias, es así, ahí sí son grupos familiares, que son el verdadero nepotismo de este país, que han concentrado riquezas y que han vivido, ¿verdad?, del Estado de Honduras, como es el caso del COEP, ¿verdad?, que el COEP es una institución parásita, ¿verdad?, de empresarios parásitos, además, que no representan el empresariado nacional, ¿verdad?, y que se han ido a capa y espada a defender los privilegios de una élite. Y ese es el papel que está respaldando aquí el CNA, y desgraciadamente entiendo que Aníbal también está en esa línea de debate, ¿verdad?, en esa línea de defensa, ¿verdad?, de todos estos privilegios que Libre se propuso romper. Lo dijimos con todas las letras, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir avanzando a pesar de los ataques, y estoy seguro que vamos a recibir el apoyo, el respaldo popular, porque el pueblo lo que quiere son cambios estructurales, a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias en las que estamos enfrentando el gobierno. Ya se dijo, el saqueo, todo lo que dejó el Partido Nacional, y lo otro, la crisis económica mundial que también nos está afectando. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Luis Urbina. Sí, después del debate que pudimos sostener, licenciado Renato, es importante mencionar y hacer alusión a que por favor lean el informe. Son circunstancias concretas donde creo que se ha reaccionado sin tener un conocimiento profundo de qué fue el eje primario. Hacemos una comparación de un estudio referente a la concentración de poder y que eso genera quebrantamiento del Estado de Derecho, falta de democracia, existencia de nepotismo y clientelismo, y de igual forma fomenta la corrupción. Hemos visto cómo dentro del mismo informe, de manera objetiva, siempre se están haciendo los puntos contorales de qué es lo que vivimos. No tiene que ser lo mismo. Lo que antes se criticaba y porque era malo, sigue siendo malo. No solo porque cambiamos, hicimos un copy-paste y cambiamos el color político, ya es bueno, solo porque lo estoy realizando yo. No, hay que respetar la normativa, específicamente el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, relacionado con el artículo 4 de la Constitución de la República, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que señalan este tipo de fenómenos. Es más, se citó hasta el Papa, y le quisieron quitar el mérito. Este punto de vista donde tenemos que analizar qué es la definición concreta de nepotismo, y qué es lo que es una concentración de poder que genera la existencia del nepotismo para poder tener el control total. Esto ya lo vivimos, que los hechos no se repitan. Eso es lo que el pueblo es lo que pide. Aquí tenemos que ver y velar por la meritocracia. Es una circunstancia concreta que debe ser lo primario dentro del territorio nacional. Gracias, Luis Urbina. Aníbal Calix. No, Renato, agradecer y bueno, un par de apuntes nada más. Primero, que debemos nosotros buscar la forma de eliminar algunos de estos debates que están sobre aspectos grises, y eso se soluciona con la aprobación de un proyecto de ley donde quede explícitamente regulado cuál es el nepotismo, qué es lo que la ley permite, qué es lo que la ley no permite, para que no tengamos este tipo de interpretaciones y también de debates que al final se pueden llegar a puntos estériles. Lo reitero, siempre lo digo, los países que salen adelante son aquellos que se vuelven por lo menos sociedades de acuerdos mínimos, que se ponen de acuerdo en el tipo de educación que quieren, en el tipo de salud, en el tipo de sistema fiscal también que quieren, y con eso se trabaja entre todos. Así que un llamado para que tanto el gobierno pueda ser receptivo a las demandas de la ciudadanía, independientemente de dónde vengan. Lo que tenemos que ver es si son válidas o no, y trabajar en esto, porque esto es lo que le va a dar sostenibilidad a las políticas públicas que pueda tener este gobierno. Si no, en el momento que ellos salgan, también sale la política pública, y lo único que creamos nosotros es más inestabilidad o inseguridad jurídica. Así que gracias, Renato, y un saludo a las personas que estuvieron en el set y a toda la teleaudiencia.
Bueno, me acabo de despedir de Gilberto Ríos, el Grillo. Tuvo una conversación respetuosa con Luis Urbina. Y también me despido en este momento de Luis Urbina, que es el coordinador académico investigativo del Consejo Nacional Anticorrupción. Yo espero que el Congreso Nacional de la República debata esa ley. Me mandó Fátima Mena, ¿cómo se llama? Ya les digo cómo se llama. Ley contra el nepotismo, prohibición de nombramientos y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. Así se llama, ya está dictaminada. Vamos a ver, Congreso, estas son las cosas que también la gente quiere que debatan y aprueben. Ley contra el nepotismo, prohibición de nombramientos y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. A todos, gracias, buenos días.